El Señor les bendiga a todos, hermanos. Vamos a aprovechar esta oportunidad para que estudiemos una vez más su bendita y santa palabra. Y hoy quiero, hermanos, que estudiemos acerca de la famosa oración de fe que este mundo religioso ha convertido en una doctrina, enseñando con esa oración que al repetirla la persona recibe salvación y perdón de pecados. Y honestamente me preocupa mucho porque existen millones de personas en el mundo religioso que creen que son perdonados, creen que son salvos, creen que van para el cielo porque les hicieron repetir la oración de fe. Y quiero, hermanos, con amor por la verdad, que analicemos los textos que también el mundo religioso ha usado para establecer esa falsa doctrina. Es necesario que empecemos diciendo que no existe en la Biblia la oración de fe para salvación y para perdón de los pecados de nadie. No existe un solo ejemplo bíblico donde el Señor Jesucristo o los apóstoles le hayan dicho a algún ser humano que hiciera la oración de fe, o que al repetir esa oración recibía la salvación y el perdón. Los textos que se han usado muy mal son dos. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca con la boca se confiesa para salvación. Entonces, este es el texto base para el invento que hizo el mundo religioso para la oración de fe, la famosa llamada oración de fe. El otro, hermanos, es Apocalipsis 3:20, que dice la palabra divina: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, agarraron estos versículos fuera del contexto y los convirtieron en una doctrina para perdón y salvación. Y es muy grave, hermanos. Y es necesario que volvamos a mirar con todo cuidado los textos. Y necesitamos recordar también, hermanos, que un texto fuera del contexto puede ser un pretexto, ¿sí? No se trata, hermanos, simplemente de creer que Jesucristo murió, fue sepultado y que Dios le levantó de los muertos. Santiago 2:19 lo sabemos de memoria. ¿Tú crees
que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si hay alguno convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió y que resucitó al tercer día, es el diablo. El diablo está absolutamente seguro de esa verdad. Aparte de creer, tiembla. Sin embargo, no hace nada por agradar a Dios. Y la fe sin obras es muerta. Los católicos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creen que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Entonces todos ellos son salvos. Por favor. Si le preguntamos a un borracho aquí en la calle, ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que el Señor murió en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí. Así esté caído de la borrachera. Entonces, ¿por eso es salvo? Necesitamos recordar y repasar las reglas básicas de interpretación, hermanos. Aparte de que para interpretar un texto, pues hay que leer bien. ¿Estamos de acuerdo? Como una persona que no sabe leer bien, va a poder interpretar correctamente. Es imposible. Tenemos que respetar los signos de puntuación. No podemos leer una pregunta como una afirmación. Y también tenemos que aprender a respetar la interpretación del autor. Es lógico, hermanos. Pero los 5 punticos que siempre hemos repasado nosotros en cuanto al contexto. Cada que leamos un texto, necesitamos mirar los 5 puntos, las 5 preguntitas para analizar el texto. ¿Quién habla? ¿A quién habla? ¿Por qué lo habla? ¿Para qué lo habla? ¿Y cuándo o en qué tiempo lo habla? Con esos punticos es difícil que nosotros nos dejemos enredar, hermanos, o que vayamos a salirnos del texto y lo que realmente está enseñando. Es necesario que vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a empezar aclarando este pasaje. Y vamos a aplicar los 5 punticos. ¿Quién habla? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cuándo? En Apocalipsis, el contexto de Apocalipsis 3:20. Entonces, ¿quién habla en Apocalipsis 3:20? Habla el Señor Jesucristo. ¿A quién? Versículo 14. Ahí está el contexto. Ese es un mensaje claro, preciso del Señor Jesucristo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto,
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en juego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Quién habla? El Señor Jesucristo. ¿A quién? A la iglesia en la Odisea. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba tibia. Era una iglesia que se creía rica, pero a esa iglesia la veía Dios ¿cómo qué? Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Para qué les dice todo esto? Para que se arrepientan. Y el versículo, repito el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Le habla el Señor a esa iglesia en estos términos y le dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estaba a la puerta de esa iglesia, no estaba dentro de esa iglesia, porque esa iglesia estaba en pecado. Entonces, ahora les dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de esta iglesia tibia oye mi voz y abre la puerta que estoy tocando, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, ¿cómo podemos decirle este versículo a un borracho que viene de la calle a visitar la iglesia? ¿Cómo podemos decirle esto a un mundano? Estas no son palabras del Señor Jesucristo a un mundano. Estas son palabras del Señor Jesucristo a la iglesia que estaba tibia, que necesitaban arrepentirse. Estas eran personas ya bautizadas, personas que habían vivido con el Señor, que habían tomado la cena con el Señor por mucho tiempo, pero que ahora el Señor se había apartado de ellos y los invita al arrepentimiento. Pero usar ese texto para decirle a los borrachos, a los mundanos, a los simpatizantes que no se han arrepentido, no han sido bautizados, no son miembros de la iglesia, usar ese texto y decírselos a ellos es ser deshonesto con las Sagradas Escrituras. Es enseñar lo que Cristo no está enseñando. A los borrachos, a los mundanos, es claro lo que dijo el Señor: id y predicad, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y los que fueron bautizados fueron añadidos a la iglesia. Ahora vamos a Romanos capítulo 10 para, con la ayuda de Dios, hermanos, explicar el contexto. Otra vez, ¿quién habla en Romanos? Ya vimos quién hablaba en Apocalipsis 3:20. ¿Y a quién? ¿Quién habla en Romanos 10? El apóstol Pablo. ¿A quién les está hablando? A la iglesia en Roma. Y la iglesia en Roma estaba compuesta por judíos y gentiles, ¿sí? Pablo ahora
necesita dejar claro en este capítulo lo que significa creer y aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él estuvo muerto, pero que Dios le levantó de los muertos. ¿Quién habla? El apóstol Pablo. ¿A quién habla? ¿A simpatizantes? ¿A personas que vienen de la calle para decirles, mira, lo que tienes que hacer para ser salvo es repetir esta oración de fe? ¿A esos? No somos simplemente animadores. Nosotros somos predicadores del Evangelio. Y tenemos que respetar la palabra de Dios si la vamos a predicar. Para demostrar que a quién está hablando, en el capítulo 6 del mismo Romanos, el apóstol Pablo dijo en los versículos 3 y 4: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ojo, ¿a quién está hablando Pablo? ¿Con quién está hablando Pablo? Con la iglesia, con hermanos que juntamente con él habían sido bautizados, porque Pablo se incluye entre los bautizados en Cristo. Repito el versículo 3: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el apóstol Pablo, en el capítulo 10, no está hablando con simpatizantes, con personas que apenas vienen a escuchar por primera o segunda vez la palabra de Dios. Está hablando con personas que ya habían sido bautizadas, y explica en este capítulo 6 de una forma maravillosa lo que es el bautismo. Porque en el bautismo nosotros somos muertos, sepultados y resucitados con Cristo. El bautismo, el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y el bautismo es mi muerte, mi sepultura con Cristo y mi resurrección con Cristo. Pablo es claro con quién está hablando. Ahora, cuando una persona iba a bautizarse, antes de bautizarse, tenía que creer en el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese dato es importante. En Hechos, en el capítulo 8, hay un ejemplo muy famoso. ¿Se acuerdan cuando el eunuco iba leyendo al profeta Isaías, Hechos 8:26, y entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara a ese carro y le predicara el evangelio? Cuando Felipe le escuchó que leía al profeta Isaías de que había sido llevado como oveja al matadero y que en su humillación no se le hizo justicia, el eunuco pregunta: ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús,
¿Qué es lo que había dicho el Señor en Marcos 16:15? Id por todo el mundo y predicad, ¿qué? El evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Le anunció que el que había sido llevado a la muerte era el Señor Jesucristo, y que Él había muerto, había sido sepultado y que había sido resucitado. Por lógica, hermanos, según el versículo 36, Felipe le tuvo que haber dicho que tenía que ser bautizado si creía. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: ojo, ¿qué creyó? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando una persona del mundo, una persona que no ha creído, una persona simpatizante que está escuchando, cuando cree, tiene que ser bautizado, si cree de verdad en el Señor Jesucristo. Si cree en el Santo Evangelio, si cree en el sacrificio del Señor, él también tiene que morir, ser sepultado en las aguas con Cristo para el perdón de sus pecados y salir de las aguas para empezar la vida nueva con el Señor. Versículo 38. Cuando dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice el 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Para nosotros, si alguien cree que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, tenemos que obrar consecuentemente. Nuestras obras tienen que demostrar nuestra fe. Y no obras para ser salvos, sino hacer buenas obras porque Cristo ya nos salvó. Cristo nos ha dado la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, yo tengo que obrar de acuerdo a esa fe. Si yo creo en el Señor, yo tengo que demostrarlo con mis obras, no para ser salvo por esas obras, sino para que el nombre de Dios sea glorificado en mí. Como lo decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Volvamos a Romanos 10. Entonces, hasta aquí tenemos claridad de quién habla en el capítulo 10 de Romanos, el apóstol Pablo. ¿A quién habla? A la iglesia, es decir, a personas que ya habían sido bautizadas y lógicamente añadidas a la iglesia del Señor. Pero en el capítulo 10, Pablo lo empieza con estas palabras, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para que Israel sea salvo. Tengamos en cuenta cuál es el propósito de Pablo al escribir y a quién le está escribiendo.
En este caso específico, le está hablando a sus hermanos judíos. En toda la carta de Romanos hay capítulos que hablan a gentiles y hay capítulos que hablan a judíos. Y en este específicamente les está hablando a sus hermanos judíos y les está diciendo: el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel, es que puedan ser salvos. Y yo también me uno al apóstol Pablo, y creo todos nosotros nos unimos a esa oración para que Dios salve a Israel. ¿Estamos de acuerdo? Su pueblo. Pero había un problema con el pueblo de Israel. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos querían ser justificados y se creían justificados, puros, santos, salvos y dignos del cielo, simplemente porque eran descendientes de Abraham y porque guardaban la ley. Y Pablo les dice: no es así, no es así, por favor. ¿Por qué? Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, hermanos, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, porque la ley nos enseña, nos hace ver cuán pecadores somos, cuánto pecado hemos cometido. Como decía Pablo, yo no conocería el pecado de la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces, la ley nos muestra el pecado, y al hacernos ver culpables, nos lleva obligados, humillados, arrodillados, a buscar a Cristo para que nos perdone y para que nos salve de la condenación. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. El apóstol cita en este pasaje, con estas palabras, el discurso de despedida de Moisés. Y es necesario leerlo para poder entender este punto. Deuteronomio capítulo 30. Dice la palabra divina, versículo 11: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Tengan en cuenta que estas son las palabras que está citando el apóstol Pablo en Romanos 10 para explicarle a los judíos o a Israel el anhelo de su corazón. ¿Cuál era el anhelo de su corazón y su oración a Dios por Israel? La salvación para ellos. Le cita a Moisés:
Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. No es una cosa difícil. No está al otro lado del mar. Es fácil. Está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y hay un mandamiento. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, lejos de lo que enseña este mundo religioso y los calvinistas, aquí dice Dios por medio de Moisés, tú escoges. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge. No, que uno no puede escoger porque uno ya viene escogido para condenación o para salvación. Por favor, hermanos, escudriñemos las Escrituras. Miremos lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen los libros de los hombres que se han inventado sus propias iglesias y sus propias doctrinas hoy. Escoge. Y hermanos, el sucesor de Moisés, Josué, en Josué 24:15, no lo vamos a leer, lo sabemos de memoria, pero también les dice, escoge. Es mejor leerlo. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Ustedes pueden escoger. Pueblo de Israel, porque está hablándole al pueblo de Israel. Ustedes pueden escoger. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí verá para dónde agarra cada uno. Si van a seguir a los ídolos y a los dioses falsos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo lo que está es citando estas palabras de Moisés y también que las repite Josué cuando se fueron a despedir de Israel. Pero les pone también el Espíritu Santo, hermanos, nos deja el ejemplo de Moisés, porque Moisés también escogió. En Hebreos capítulo 11 dice el versículo 24:
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tremendo. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué escogió Moisés? La vida, el bien, la bendición. Y escogió dejar tirado el placer temporal del pecado. Rechazó eso. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Ojo con esto. ¿En quién creyó Moisés? Según el Espíritu Santo, en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El mismo que Dios le había prometido a Abraham, el mismo Cristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y la simiente es Cristo. Gálatas 3:16. ¿Quién es la simiente? La simiente es Cristo. Y yo me maravillo, me fascina poder leer ese versículo 26, que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Entonces, ¿creyó Moisés en el Señor Jesucristo? Escogió Moisés creer en la promesa de Dios a Abraham, en la simiente divina que es Cristo. Amén. Pero volvamos a Romanos capítulo 10. Les voy a repetir el 7, desde el 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ojo. Esta es la palabra de fe que predicamos. La misma que creyó Moisés. Sino que Moisés creyó en el Cristo que había de venir. Pero Pablo les está predicando a Israel, a todo Israel, acerca de el Cristo en quien él ha creído, el Cristo que ya vino, ya fue muerto, fue sepultado, pero que Dios levantó de los muertos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién tenía que creer que Jesucristo es el Señor? El pueblo de Israel. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque ellos no creían, no habían creído en el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, confesar al Señor Jesucristo
aceptar al Señor Jesucristo para un judío como Pablo, ¿qué implicaba? La muerte. Era la muerte. Imagínense el que no creía en el Señor Jesucristo, el perseguidor de la iglesia, ahora le está predicando a Israel y les está diciendo: ustedes también tienen que creer que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos para su salvación. Y tienen que confesarlo, ¿sí? Porque eso es lo que está escrito. Pero no es que ya hemos visto qué tiene que hacer una persona que cree. Y vamos a confirmarlo ahora con el mismo apóstol Pablo. Versículo 11. Entonces les repito, el apóstol Pablo, Moisés creyó en el Cristo que había de venir. Pablo creyó en el Cristo que ya había venido y había sido muerto, pero a quien también Dios había levantado de los muertos. 11, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ojo, la explicación más clara y contundente de estos pasajes está en los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para que Israel pudiera creer, Pablo tenía que predicarles el Evangelio. O tenía que haber, de los que ya hemos creído, que fuéramos a predicarles, porque de resto, ¿cómo van a creer? 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? ¿Por los milagros? No, por el oír la palabra de Dios. 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que, hermanos, este capítulo no está hablando de qué es lo que deben repetir los incrédulos, los borrachos, los simpatizantes, sino que este es un capítulo que nos enseña a todos los que hemos sido bautizados, como Pablo, nos enseña a salir a confesar nuestra fe en Cristo Jesús. Es un capítulo donde somos exhortados, enviados a predicar la fe que hay en nuestro corazón. ¿Cómo van a creer los de afuera si nosotros no les predicamos? ¿Cómo van a invocar a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nosotros no les predicamos? No son los incrédulos los que tienen que confesar a Cristo,
Somos nosotros los que tenemos que confesar el nombre del Señor y la fe en el Evangelio para que ellos también puedan creer y ser salvos, como es el anhelo del apóstol con todo Israel. Amén. Por eso les está predicando a Cristo, para gloria de Dios. ¿Qué implicaba entonces para un judío como Pablo creer que Jesucristo es el Señor? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué implicaba eso en la vida de Pablo? Cuando Pablo mismo relata su conversión en Hechos capítulo 22, dice el versículo, vamos a leer desde el 7, del 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, eso para que entendamos que este es el relato personal que Pablo hace de su propia conversión, con sus propias palabras. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hermanos, si le pusiéramos este caso a estos predicadores del mundo religioso y evangélico de hoy, ¿qué debo hacer para ser salvo? No, pues repita la oración de fe y ya. Usted ya creyó y ya con eso tiene. Usted ya le abrió la puerta de su corazón al Señor, ya estuvo. Hermanos, el Señor Jesucristo es el que le está diciendo a Saulo de Tarso, frente a la pregunta que le hizo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor le dice: levántate, aún así ciego, ahí verás cómo llegas a Damasco, y allá en Damasco se te dirá lo que está ordenado que hagas. 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ojo, que está ordenado que hiciera, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lo primero que tenía que hacer una persona que aceptaba que Jesucristo es el Señor es que tenía que, si creía en el Santo Evangelio, si creía en el sacrificio del Señor, también tenía que morir, ser sepultado en las aguas para lavar sus pecados, y tenía que salir de las aguas resucitado con Cristo para una vida nueva. ¿Estamos de acuerdo? En Lucas, cuando Lucas hace el relato en Hechos 9, dice el versículo 18, Hechos 9, 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. El que no creía en Cristo, el blasfemo y perseguidor de Cristo y de su iglesia, hermanos, ahora es bautizado porque creyó en Cristo. Y ahora sale a predicar inmediatamente, diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino a hacer acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Si hubo una transformación en Saulo de Tarso. El que no creía en Cristo ahora es bautizado y ahora se dedica a predicar gratis, no por salario. Y se hizo matar por el Señor Jesucristo. El Señor lo había llamado. En el capítulo 26 de Hechos, Pablo también habla de su conversión. Y dice en el versículo 15, Hechos 26, 15: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ojo, ¿para qué lo envió el Señor? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿para qué es que hay que confesar a Cristo? ¿Para qué hay que confesar la fe que tenemos en el corazón? Para que, en este caso, específicamente a Pablo, que él está, su anhelo y su oración por Israel es para su salvación. Para que sus ojos les sean abiertos. ¿Cómo veía Dios entonces a Israel? Ciegos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Ahora Israel, en Romanos 10:1, ¿cómo lo está viendo Pablo? Ciegos, en las tinieblas y bajo la potestad de Satanás. Por eso él anhela que Israel pueda creer como Pablo creyó en el Señor Jesucristo, para que Israel pueda ser salvo. Pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a invocar a aquel de quien no han oído? Esa es nuestra
obligación, hermanos, salir. Usted tiene amigos, usted tiene vecinos, usted tiene familiares que necesitan saber esta verdad. Saulo de Tarso ya había entendido que sin Cristo no hay salvación, no hay perdón, y que no era por esa tradición judía, ni era por el cumplimiento de la ley que podían ser justificados ante Dios. Y por eso en Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, por todas esas tradiciones, por ser judío, por ser hebreo de hebreos, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y este fue el apóstol que había dicho también en la carta a los Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, es el poder de Dios para salvación a judíos, a gentiles, a todo el mundo. Y cuando Pablo entendió eso, hermanos, se dedicó a confesar su fe sin importar nada ni nadie, y dejó tirada su tradición judía y su justificación basada en la ley. Todo eso lo tiró a la basura. Lamentablemente hoy hay algunos predicadores aún de la misma iglesia de Cristo que quieren sacar de la basura lo que Pablo tiró y metérselo a la iglesia hoy y judaizar la iglesia. Por favor, hermanos, aterricemos. Pablo lo que quiere, hermanos, es que Israel también entienda como él entendió, habiendo sido blasfemo y perseguidor, pero ahora da la vida por el Señor Jesucristo, porque entendió que sin Cristo no hay salvación, que sin Cristo no hay perdón de pecados para nadie. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Y todo lo tuvo por basura. Por amor de Cristo y para ganar a Cristo y para ser justificado en Cristo y por Cristo. Amén. Esa es la obra que el Espíritu Santo también nos ha encargado. ¿Qué es lo que iba a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no iba a venir aquí a poner a chapalear a la gente y a lanzar gritos y a revolcarse en el piso. Cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y eso es lo que tenemos que hacer juntamente con Pablo. Ya no está Pablo, hermanos, ya no está Pedro. También les dijeron, no hablen más en ese nombre. Juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y siguieron predicando.
y también se hicieron matar, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ellos también creyeron. Cuando ellos creyeron que Jesucristo es el Señor, Pedro cayó de rodillas. Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Pedro lo entendió. Y dejó las barcas, dejó la familia, dejó la casa, dejó todo. El negocio. Porque creyó, porque la entendió. Y así todos ellos, hermanos, que el tiempo me faltaría. Yo seguiría hablándoles de gente que ha creído. Y lo que significa creer. Hoy, hermanos, nos hemos convertido en unos cristianos secretos. Y de pronto a su alrededor no saben que usted es cristiano. Usted es un discípulo, pero secreto del Señor, porque a usted también le da pena, o le da vergüenza, o le da miedo confesar su fe en el Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 10, versículo 32 dijo el Señor Jesucristo, hermanos. Mateo capítulo 10 y el versículo 32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si a usted le da miedo, si a usted le da vergüenza hablar de Cristo, de su fe, y confesar su fe para que otros lleguen a creer también, si usted se avergüenza del Señor, el Señor también se avergonzará de usted. Y si usted no confiesa su fe en el Señor Jesucristo, el Señor tampoco lo confesará a usted. Él también lo negará a usted. Así que, hermanos, escudriñados las Escrituras. Juan 5:39. Escudriñados las Escrituras. Cada que alguien visite una iglesia, debe preguntarse: bueno, ¿y esta iglesia quién la fundó? Y si lo ponen a repetir la oración de fe, debe ir a las Escrituras y preguntarse: bueno, ¿y en qué momento el Señor Jesucristo o los apóstoles dijeron que había que hacer la oración de fe y que había que repetirla? Hechos 17:11. Necesitamos irnos. Terminamos con esto. Hechos 17 y el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ojo, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cada que a usted le hablen de Dios, en cualquier lugar donde usted se llegue a reunir, usted también debe ser como los hermanos de Berea. Escudriñar las Escrituras para ver si esa oración de fe, eso está en la Biblia. Si eso es un ejemplo apostólico, si eso es un ejemplo del Señor Jesucristo o no. Y no que llegamos, no, aquí hay que gritar. Ah, bueno, entonces gritemos. Ah, vamos a danzar. Ah, bueno, entonces dancemos. No, hermanos. Aquí está la pastora y fundadora de la iglesia. ¿Qué? Y eso está en la Biblia. Pellizquese.
Escudriñe las Escrituras. A ver qué pastora se encuentra usted dirigiendo las iglesias establecidas por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero hoy, hermanos, tristemente, cualquier desocupado, desempleado, se memoriza 2 o 3 versículos, alquila un garaje y le mete 50 sillas a eso, y luego le pone un título: esta es la iglesia tal y yo soy el pastor y mi esposa es la pastora. Y a los 8 días les presentan el ungido y el nuevo apóstol, y los enseñan a que traigan los diezmos a ellos, para ellos, y les hacen creer que al darle los diezmos a ellos lo están haciendo para Dios. ¿Cuáles diezmos? Usted debe preocuparse y escudriñar las Escrituras. Los apóstoles pidieron diezmos en las iglesias de Cristo. Por favor, escudriñad las Escrituras. Yo les aseguro, hermanos, cualquier persona que escudriñe las Escrituras, hombre o mujer en esta tierra, jamás va a repetir la oración de fe. Y jamás se va a hacer llamar miembro de una secta X, Y o Z si escudriña las Escrituras. Así que, hermanos, respetemos la palabra de Dios. No somos motivadores, somos predicadores del Evangelio, y esto no es para que le guste a todo el mundo. Predicamos el Evangelio para que los ojos les sean abiertos, igual como mandó Dios a Pablo, para que los ojos les sean abiertos a este mundo, para que salgan de las tinieblas, se conviertan de las tinieblas a la luz de Dios, y para que salgan de la potestad de Satanás a Dios, para que sean convertidos de la potestad de Satanás a Dios. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.